I'm singing hallelujah, glory hallelujah. Running the race since I made a start. I made a start. Oh, days are brighter, makes my burden lighter. Jesus loves just above us over in my heart. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo van las batallas? ¿Hay batallas o no hay batallas? Si no hay batallas, tendrás que despertar para ir a buscarlas. El viernes estuve en la iglesia que abrimos, que se levantó en Villarreal, y bueno, la palabra que compartí con los hermanos es la palabra que está en Joel, que dice Dios llamando a despertar a los guerreros. Dice: cambiad vuestras hoces por lanzas y cambiad vuestros azadones por espadas. Diga el débil, fuerte soy. Eso está en lo último de Joel, la última parte. Y les decía a los hermanos, habla aquí de débil y de fuerte. ¿Quién es el fuerte y quién es el débil? Y Dios está aconsejando a su pueblo de que haya un cambio. Dejar de tener herramientas de trabajo, herramientas de agricultura, de agricultores, y cambiar esas herramientas por armamento. Y despierten los guerreros. Y cuando uno cambia las herramientas de trabajo por armas de guerra, es cuando uno puede decir, diga el débil, fuerte soy. Porque uno que se entretiene con herramientas nunca jamás puede decir soy fuerte. Para ser fuerte y para ser agresivo tenemos que hacer, como dice en Joel, cambiar el azadón por espada y la hoz por una lanza. La lanza simboliza la intercesión y la espada simboliza la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces es que puedes decir, me he transformado, me he cambiado y ahora soy fuerte porque tengo armamento en mi mano. Y la fuerza de un soldado consiste en el armamento que tiene, en la munición que tiene. Y les decía a los hermanos de la iglesia tiene que ser como un barco de guerra, no como un barco de placer. ¿Por qué razón? Porque sabemos que los transatlánticos, los barcos de placer, los barcos de pesca, los barcos de trabajo corren peligro por medio de los piratas que hoy en día está ocurriendo. Hoy en día hay piratas en Etiopía que asaltan los barcos, sean de placer, barcos de vacaciones, de transatlánticos, incluso pescadores, entran y los cogen y los hacen presos y piden recompensa por ellos. Pero cuando un barco de la armada se mueve, no hay pirata que se acerque al barco de la armada. ¿Por qué? Porque tiene un armamento poderoso, puede derribar a cualquier enemigo que se levante en contra de ellos, y Satanás sabe con quién se mete. ¿Sabe Satanás cuánta Biblia conoces? Uno de los fallos que yo vi en esta iglesia que yo vi, hermano, es que conocían de teología muchas cosas. Hermano apóstol, ¿usted conoce al teólogo tal? Digo, no. ¿Conoce al teólogo cuál? Digo, no. No conozco teólogos, no conozco libros, me aburren los libros. Digo, pero pregúntame por la palabra de Dios. La palabra de Dios, donde está el poder, donde está la fuerza, donde está la verdad. Y empecé a hablar de la palabra de Dios, sacarles enseñanzas reveladas por el Espíritu Santo, y se quedaban atónitos. ¿Eso estaba en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Y te doy versículos. Tenemos que ser fuertes en la Biblia, la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso hay tanto viento de engaño y de mentira que entra a las iglesias. La iglesia no conoce las Escrituras.
mucho teólogo, muchos estudios de aquí y de allá, sin saber que pueden estar comiendo doctrina falsa. ¿Cuánta Biblia estudias cada día? El otro día estaba ahí sentado, me empezó el diablo a meterme pensamientos negativos, que eso le pasa a todo el mundo. El que me diga que no, no lo creo. Porque la mente es un arma, es un lugar donde el enemigo trabaja. Y le dije: Satanás, si me metes un pensamiento más negativo, me comprometo a memorizar un salmo entero. Y se pararon los pensamientos. Pues Satanás sabe cuando uno habla en serio, cuando no habla en serio. Pero dije: pero mira, no obstante, ahora me voy a memorizar el Salmo 20 por tontear. Y en 3-4 días el Salmo 20 me lo memoricé entero. Dios conmigo trabaja de otra manera que a multitudes de apóstoles y pastores que hay por ahí. A mí me ha costado aceptar el tema apóstol, y yo en todos los lugares digo: soy el pastor principal. No me cuesta, no me acaba de... Pero la tema apóstol y apóstol, ya me callo y vale, apóstol. Pero uno de los apóstoles que a mí me dijeron que Dios te llamaba a ser apóstol, me dijo: tú, si quieres, yo me ofrezco a ser tu mentor, a enseñarte cómo es el tema apostólico. Y dije: yo nunca he aprendido ni a ser pastor, mucho menos apóstol, pero enséñame, yo no sé nada, no. Y tuve una impresión, entendí que Dios me estaba diciendo: no quiero que aprendas de ningún hombre. Yo dije: Señor, ¿cómo puede ser eso? Porque los hombres te van a enseñar lo que cada uno de ellos tienen. Pero yo quiero contigo hacer una obra especial. Lo que vas a aprender tú, lo vas a aprender de mí, te lo voy a revelar yo. Yo te voy a enseñar, yo te voy a educar, yo te voy a estructurar, yo te voy a hacer la obra en ti, para que nadie diga que el apóstol José Manuel fue instruido, enseñado por otros apóstoles. Y recibí en ese momento la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo dice que cuando él recibió la revelación del ministerio apostólico a los gentiles, dice: no consulté con sangre ni carne, ni con los que eran apóstoles antes que yo, no consultó ni con los otros apóstoles. Y entonces me confirmaba que es bíblico. Y Dios hizo una obra especial por medio del apóstol Pablo. Y queridos hermanos, tenemos que tener palabra y oración, la búsqueda de Dios. No busquemos otros derroteros, no busquemos teología, no busquemos nada. Y a mí me gustaba en el principio leer libros, experiencias de otras personas, hasta el punto que me aburren los libros. Y ya llevo años que solo me dedico a leer la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Por eso quizás Dios es que me está llevando a ser tan cristocéntrico. Porque solo leo palabra. Y si leo enseñanzas de otros, te pueden meter la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la sanidad total, la doctrina de que no deben haber pobres. Y entonces la palabra de Dios no me está enseñando eso. La palabra de Dios me está enseñando que Cristo es el Salvador del mundo, el Rey de la gloria, la cabeza de todo principado, la cabeza de toda potestad. Él es la cabeza de la iglesia, el Salvador nuestro, justicia nuestra. Todo eso te lo revela la palabra de Dios. Pero cuidado con las enseñanzas que van por ahí, que te meten una de cal y una de arena. Gloria al Señor. Os hablo a vosotros, padres, dice Juan, porque sois fuertes. Os hablo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, habéis vencido al maligno, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Por qué eran fuertes los jóvenes, según Juan? Por la palabra de Dios, y habían vencido las tentaciones de Satanás por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántas
Cosas conocemos que no nos edifican y nos hacen. Conocemos los temas del fútbol, las novelas que echan a partir de ahora. Conocemos muchas cosas. ¿Cuánta Biblia conoces? La palabra de Dios es donde está la verdad. La palabra de Dios dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y os digo una cosa. Es más importante la palabra de Dios que los dones. Es más importante la palabra de Dios que los milagros. Es más importante la palabra de Dios que lo profético. Es más importante la palabra de Dios porque la palabra de Dios está la verdad. Y la verdad te hará libre. Los milagros no te hacen libre. Es la Biblia, la palabra de Dios revelada lo que te libera de ataduras y te trae la verdad. El tener dones no es una garantía de que somos salvos. A ver si voy a decir una herejía. El tener dones no te garantiza de que seas salvo. Porque Dios recriminó a unos, dijeron, en aquel tiempo me dirán, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, y dijo, no os conozco. Tenían dones en acción y usaban el nombre del Señor Jesús. Lo que nos garantiza de que somos salvos no son los dones del Espíritu, sino son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que condene el fruto del Espíritu Santo. Por tanto, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad. Y estoy hablando palabras para que vayamos al cielo. No para que haya juerga, no para que haya ruido, no para que haya cosas. Palabras de verdad. Dice el Evangelio de Juan que Juan el Bautista ninguna señal hizo. Ninguna. Lo dice así. Pero todo lo que dijo de Cristo era verdad. Aleluya. ¿Qué reinaba en Juan el Bautista? ¿Los dones o las escrituras o la verdad? Todo lo que dijo de él era verdad. Y es la verdad lo que tiene que reinar en las iglesias. Y no tanto los dones. Bienvenidos a los dones. Los amamos porque son herramientas que el Espíritu Santo nos da. Pero más importante, y eso está escrito en 1 de Corintios capítulo 12, cuando habla de los dones, que a uno le fue dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro milagros. Dice, pero yo muestro un camino más excelente. ¿Cuál es? Los frutos del Espíritu. Capítulo 13 de 1 de Corintios. La preeminencia del amor. Si yo hablar en lenguas humanas, si no tengo amor, no tengo fruto del Espíritu, nada soy. Nada soy. Y si queréis leerlo, 1 de Corintios capítulo 13, ahí lo tienes. Nada soy. Entonces, ¿para qué me sirven las lenguas? ¿Para qué me sirve la profecía? ¿Para qué me sirven las sanidades? Si no está el fruto del Espíritu, de nada nos sirve, nada somos. Y si repartiese todos mis bienes y los diese a los pobres y no tengo amor, tiempo perdido. Y si tuviese la fe, el don de la fe, que trasladase los montes al mar y no tengo amor, ¿de qué me vale tener el don de la fe? Hermanos, el Espíritu Santo va unido a Cristo. La paloma y el cordero y la paloma no se puede separar. Si a Cristo no se le da la gloria, no se le da la honra, el Espíritu Santo se entristece y desaparece. Y podemos ser una iglesia muy feliz, mucho blinco, mucho ruido y no haber vida del Espíritu en la iglesia. Decíamos antes, José y yo hablábamos y me comentaba, porque la Biblia dice, me decía él a mí,
que el justo con dificultad se salva. Y digo, amén, así es. ¿Y cómo somos nosotros justos? Cristo es justicia nuestra, dice la Escritura. Tenemos que ligarnos más a Cristo. Tenemos que andar más cerca de Cristo. Tenemos que honrar solo a Cristo. Tenemos que ver solo a Cristo. Tenemos que desechar todo viento de doctrina que a Cristo le quita honores. Hay que desecharlo. Aunque esos vientos te ofrezcan gozo, alegría, prosperidad, dinero y cosas de esas. Y le decía yo a la iglesia, y os quiero aclarar una cosa, estoy a favor de la prosperidad. No vaya a entenderme mal que no. La prosperidad correcta que viene de Dios es de bendición. Pero os voy a decir cosas para los que hablan con el tema de prosperidad y centran la prosperidad. Dije en una de nuestras iglesias el domingo pasado, dije, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo donde diga bienaventurados los ricos. Para que pongan tanto énfasis con las riquezas. Ni uno solo. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 dice, teniendo sustento y abrigo, conformaos con eso. Pero yo creo en la prosperidad que uno trabaja honradamente en los principios de Dios. Y cuando uno es prosperado, luego no diga como hizo la parábola del rico que había ganado mucho. Digo, ¿qué? ¿Y ahora qué? Muchos bienes tengo, ¿qué puedo hacer? Haré un granero mayor. Derribaré esto, haré un granero mayor. Y lo llenaré y me prosperaré. Y luego diré, alma mía, vive y come para muchos años porque muchos bienes tienes. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has prosperado, ¿para quién será? Y dijo el Señor contando esa parábola, porque el que es rico para consigo no es rico para con Dios. Las riquezas tienen que venir en primer lugar para autoabastecerte, para bendecir tu casa, para bendecir los hermanos que necesitan, para bendecir las iglesias, sobre todo para honrar a Dios con las riquezas. Proverbios capítulo 3, os digo que este no era el mensaje. Ahora empiezo con el otro. Proverbios capítulo 3 dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares y rebosarán de mosto tu granero y tus lagares, ¿no? Y una de las cosas que Dios dice que a Dios se le honra es supliendo al hermano su necesidad. No te escondas de tu hermano. Si tienes para darle, dice Santiago, no digas, ves y vuelve mañana te daré. Eso no es el principio del Evangelio. ¿Tienes finanzas? ¿Tenemos economía? Para honrar a Dios lo primero. Pero dice la palabra, el que da al pobre, a Dios está prestando. Está honrando a Dios el que da al pobre. Y sobre todo al pueblo de Dios. Primero es la casa de Dios. Es un ejemplo de prosperidad. No voy a prosperar para hacerme un chalet de 20 estrellas o de 40 estrellas o para tener coche, para tener... No nos tenemos que hacer ricos nosotros, sino tener finanzas para enriquecernos de los principios de Dios. Vamos al mensaje. Hebreos capítulo 12. Los 3 primeros versículos del capítulo 12 dice así. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos
en Jesús. Qué música más bonita es esa. Me encanta esta música. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en el Señor Jesús, en nadie más. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Tomen asiento. El escritor, yo siempre digo el apóstol Pablo, aunque no lo dice porque para mí era Pablo. Y si no es, pues el escritor sagrado. Para mí era el apóstol Pablo. Nosotros también, está escribiendo al pueblo hebreo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿De qué grande nube de testigos está hablando el apóstol? Está hablando de una nube de testigos del capítulo 11 de Hebreos, que está hablando de los héroes de la fe. Y dice, teniendo nosotros una nube tan grande de testigos, está hablando de gente que ha sido testigo y que han vivido correctamente el camino de Dios, los principios de Dios, por la fe. Y dice, el primer versículo dice, voy a pasar a partir del 4 para saltar tiempo. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hay una grande nube de testigos que fueron justos delante de Dios, que andaron en la fe de Dios, en los principios de Dios, y aquí nos los narra el escritor como héroes de la fe. Y nos habla de Abel, y lo que a Dios le agradó es el tipo de ofrendas que Abel traía a Dios. No se trata de traer cualquier ofrenda. Caín ofreció ofrendas, Abel ofreció ofrendas, pero la ofrenda de Caín fue desechada y la ofrenda de su hermano fue aceptada, Abel. Luego nos habla de que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, fue transportado de un lugar a otro. Y si no vio muerte, porque tuvo testimonio de que agradó a Dios. Ahora, si el versículo siguiente está diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y Noé
y Enoc dice que agradó a Dios, está diciendo que Enoc fue un hombre de fe, porque agradó a Dios. ¿Y qué pasó con Enoc? Que fue traspuesto, fue arrebatado. Dios vendrá a buscar gente como Enoc. Vivir por fe. Vivir siendo amigo de Dios, unido a Dios, caminar con Dios. Y Enoc nos habla del arrebatamiento de la iglesia que va a venir y se llevará a aquellos que Dios le agradó. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pasamos a Noé y tenemos más o menos. Dios le habló: prepárate un arca de salvación porque viene destrucción para la tierra. Y Noé, contra todo pronóstico, prepara el arca que Dios le dijo. Preparó un arca con diseño, con medidas, con cosas, cómo tenía que hacer el arca, preparando que vendría una destrucción a la tierra por medio de agua. Y dice que por la fe de Noé condenó al mundo. Aquí tenemos 4 o 5 personajes que está hablando individualmente, pero llegamos a Abraham y habla de Abraham. Dice que cuando fue llamado, Dios le llamó a salir de su tierra y de su parentela a la tierra que le mostraría, y salió por fe, sin saber dónde iba. Ahora, Abraham tiene un nombre que no sé si es bíblico o la gente se lo ha puesto. Hay parte en la Biblia de que habla de que es así, pero no está demasiado claro, que le llaman el padre de la fe. El padre de la fe, Abraham, por ciertas circunstancias, al sacrificar a su hijo, Dios le cambió el nombre, le hizo padre de multitudes y se le ha agregado el padre de la fe. No sé hasta qué punto será correcto o no será correcto. Pero este padre de la fe tiene 2 tipos de hijos. Y no estoy hablando de Ismael, sino estoy hablando de Isaac, de Jacob, su descendencia, que hay unos que nacen con la fe de Abraham. Dice en Gálatas, dice que todo el que es de fe es hijo de Abraham. Entonces hay muchos en Israel que no tienen esa fe, que no tienen esas obras. Entonces entiendo que no son hijos de Abraham, aunque sí en la carne. Pero dice que Jesús liberó a una muchacha con un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada, y le dijo: es que los fariseos que no pueden sanar en el día de reposo. Y Jesús le dijo: ella también es hija de Abraham. Pero también eran los fariseos que estaban allí, y también eran los judíos que estaban allí, y también era todo Israel que estaba allí. ¿Por qué le llama hija de Abraham? Porque era una nacida en la fe como hijo de Dios, con la fe para salvación. Y donde está la fe, Jesús se acerca. Seguimos más adelante. Y después de Abraham salió Moisés, que se movió como viendo al invisible. Habla de Isaac, habla de Jacob, habla de Daniel, habla de gente, héroes de la fe, por la fe que tenían en Dios. Claro, tenemos un padre que es el padre de la fe. Los hijos que nacen hijos de la fe y hijos naturales de la carne. Pero os voy a decir una cosa. Abraham, que se le dice el padre de la fe, no era suya la fe. ¿Sabéis de dónde recibió él la fe? De Cristo. Jesús le dice a los fariseos, hablando de Moisés y de Abraham, dijo: Moisés escribió de mí. Yo le dictaba a Moisés. Abraham me vio a mí. Yo tuve relación con Abraham. Abraham me vio a mí. Y Abraham vio a Jesús. Y Jesús le dio la fe a Abraham para que fuese el padre de la fe. Porque hemos leído, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Quién ha producido la fe? ¿Quién ha fabricado la fe? ¿Quién la ha hecho la fe?
no la hizo Abraham, no la hicieron los seguidores de Abraham. Ellos fueron herederos de la fe, pero no fueron los fabricadores, los inventores de la fe. Fue Cristo. Fue Cristo el que fabricó la fe. Por eso el escritor está diciendo, aunque tenemos tan grande nube de testigos dignos de admirar, se metieron en la brecha con Dios, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron muchas cosas. Y el escritor está diciendo, es una grande nube de testigos, pero yo os digo, no pongáis los ojos en ningún hombre, por mucha fe que ellos tengan, puestos los ojos en Jesús. Él es el que ha producido la fe. De Él viene la fe. De Él viene la fe. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo dijo? Juan 16. Pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. En la carta primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. ¿Qué nace lo que nace de Dios? Nace la fe. La fe que sirve para salvación. La fe que sirve para tomar decisiones fuertes en Dios. La fe para resistir las tormentas, los ataques. La fe que nacemos como hijos de Dios. Nadie nos podrá derribar, aunque vienen vientos y vienen pruebas y vienen sacrificios y vienen persecuciones y hay mártires por Cristo. Pero eso no nos habla que son derrotados, sino más que vencedores. Yo he vencido al mundo. Y Juan está diciendo, lo que nace de Jesucristo vence al mundo. Porque Él dice que Él vence al mundo, nos está dando la herencia de la victoria. Y esta victoria es nuestra fe. La fe. Gracias damos a Dios por Abraham. Gracias damos a Dios por Noé. Gracias damos a Dios por Moisés, por Daniel, por Job, por tantos. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Si los que sirvieron a Cristo son para nosotros referencia, gloria a Dios, pero nosotros todo lo que podemos hacer como máximo es incluirnos en esa grande nube de testigos, pero no poner a ellos como punto de visión nuestra. Nuestro punto de visión, nuestros ojos tienen que estar solamente en Cristo. Nunca seremos defraudados cuando nuestros ojos están puestos en Jesús. Cuando nos extraviamos, ponemos los ojos en Jesús y volvemos al camino correcto. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, somos librados de engaños y de errores, porque en Jesús no hay error, en Jesús no hay engaño, en Jesús hay victoria. Así es que, mis amados hermanos, puesto los ojos en Jesús, es poner nuestro corazón en Jesús. ¿Qué hay en nuestro corazón? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué es el tesoro que cada uno tenemos en nuestras vidas? ¿Con cuántas cosas rivaliza Cristo en nuestras vidas? ¿Con las vacaciones? ¿Con la prosperidad? ¿Con el día de fútbol? ¿Con el día de no sé qué y no vengo al culto? ¿Con cuántas cosas rivalizamos con Cristo? Y la palabra me enseña en todos los lugares, solamente en Cristo.
Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué cosas median entre Dios y los hombres? Solo hay una cosa correcta y válida delante de Dios, y es Jesucristo. Escuché hace poco una profecía que le dieron a uno de los famosos apóstoles. Si está el profeta ese y le mete una torta que los pabilo. Le dijo a este apóstol, entre muchas cosas, todo eran alabanzas y alabanzas: te dice el Señor, tú eres mi hijo preferido. Más que a Cristo. A Cristo le dijo, tú eres mi hijo en el cual tengo complacencia. Pero a este le dijo, tú eres mi hijo preferido. Lo pasó por encima de Cristo. No hay nada ni nadie que tiene que pasar por encima de Cristo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, que yo me baje, que yo me agache, porque es necesario que Él crezca. Tienen que ver a Cristo, no me tienen que ver a mí. Y Juan el Bautista menospreció su ministerio. ¿Tú qué eres? ¿El profeta? Yo no soy profeta. ¿Eres tú Elías? Yo no soy Elías. ¿Eres tú el Cristo? Bueno, menos aún, nada. ¿Pero quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué eres? ¿Qué te dice de ti? Yo me digo de mí que soy una voz que clama en el desierto. Que viene detrás de mí uno del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Y ese que viene después de mí, ese es el Cristo. Ese es al que hay que adorar. Ese es al que hay que ver. Ese es al que hay que seguir. Ese es al que hay que honrarle y serle fiel. Cristo, mi hermano, Cristo. Cristo. Ahora yo digo, Juan el Bautista era profeta. Juan el Bautista era sacerdote. Juan el Bautista tenía el ministerio de Elías. Porque él dijo que no lo tenía. Porque él no iba a poner nada que pudiera ser de tropiezo para que su Señor el Cristo fuera equivocado. Soy sacerdote porque heredaba el sacerdocio de su padre y de su madre. Los dos venían de la rama, uno de Aarón y el otro de Abías, de la rama de Abías. Zacarías de la rama de Abías. Y Elizabeth venía de la rama de Aarón. De las dos partes era el sacerdote. Juan el Bautista era sacerdote. Y Jesús dijo de él, el mayor de los profetas es Juan el Bautista. Y él dijo, yo no soy, ¿eres tu apóstol? Yo no soy apóstol. Pues tú eres el profeta de un gran ministerio profético, ahí que vemos en la televisión. Yo no soy. El que quiera ser grande en los cielos se tiene que hacer pequeño. Y Juan el Bautista se hizo pequeño hasta lo sumo. Porque tenía el carácter de Cristo y se confundían y él tuvo que morir para que quedase solo Cristo, la gloria. Todo el mundo mirase a Cristo. Pero mirad la actitud de Juan Bautista. Yo no soy profeta, yo no soy nada, pero cómo no, si tienes 3 rangos ministeriales. Pero él no, solo tengo una voz, lo que valoro es mi voz y porque esa voz puedo hablar de Cristo, esa voz puedo hablar de Cristo, esa voz puedo hablar de Cristo. El que se humilla será exaltado. Así es que, mis amados en el Señor, hoy en día hay tremendos hombres, no sé si de Dios o no, pero son hombres que hablan y predican y se dicen y se echan y se dejan de echar. Pongan los ojos en Jesús. Los dones vienen de Jesús. Las bendiciones vienen de Jesús. El gozo viene de Jesús. La prosperidad viene de Jesús. Todo viene de Jesús. ¿A quién voy a buscar yo si no es a Jesús? Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Y estudien las Escrituras más que cualquier otra cosa.